Ya tenemos la candidata a vicepresidenta de Nayib Noboa. Ya tenemos la candidata a vicepresidenta. Entonces decimos, bueno, ¿y quién es la candidata? Entonces cuando uno ve esto, dice María José Pinto, es la candidata, pero entonces uno dice, ¿y quién es María José Pinto González Artigas? Es la persona de la familia de Mauricio Pinto, ¿sí? Pero hoy de mañana sacaban algunas cosas interesantes sobre eso. Y decían, Pinto se fue a invertir en el Perú con su empresa textil. Y así lo hizo. Porque eso los califica como son, ellos no tienen patria. Ellos no tienen patria, o sea, donde puedan sacar dinero van. Pero voy a decir algo más grave todavía, y que tengo los papeles. Y que no es que ahora lo digo. No, hay muchas cosas que la gente va a decir, ve a la hora que dice el doctor Tandazo. No, son peleas que he tenido años atrás. Verás, el gobierno de Palacio, de Alfredo Palacio, obtiene del Congreso Nacional la expedición de la ley 2006-42, una ley importantísima para el Ecuador, trascendental para el Ecuador, porque siempre hay que darle el mérito al que hizo, no solamente tomar a los que tomaron las fotos, sino al que hizo. Te explico brevemente para que la gente entienda. Desde el gobierno de Maguada se habían firmado nuevos contratos petroleros, prorrogando los anteriores. Se habían firmado contratos petroleros, porque hay empresas que están ya como 40 años ahí en la industria, se van a llevar hasta la última gota de petróleo. Y entramos al contrato de participación. El contrato de participación era un contrato, mediante el cual el Estado y la empresa participan de un porcentaje de la renta, de las utilidades. Porcentaje. De ahí se calcula la participación. Y entonces sucede que el artículo 71 de la ley de hidrocarburos dice que la participación del Estado se calculará en base a precios efectivos de venta. Precios efectivos de venta. O, en su defecto, en base a un precio referencial. Pero el precio referencial, la misma ley establece que es el precio promedio de la venta de un petróleo de calidad equivalente del último mes. Entonces no hay una diferencia mayor entre el precio efectivo de venta y el precio referencial. Si el petróleo está en $5, estaba en el 2006, el precio referencial debía estar en 64, 63 o 67, por allí. Pero ¿qué hicieron estos hijos de su madre? Firmaron contratos. En este país las cárceles están para una cantidad de gente que no tiene nada que hacer en las cárceles. Todos viven, se enriquecen, mueren, dejan sus cuantiosas herencias y nadie los topa, nadie los perturba su sueño. Firmaron contratos mediante los cuales a las empresas petroleras les daban una participación, la empresa petrolera, en esos contratos al Estado le daban una participación de más o menos promedio 20% de la renta, pero sobre un precio 20% sobre un precio referencial fijo. Precio referencial fijo, porque se calcula en base a precios del petróleo. Entonces, sobre un precio referencial fijo, entonces el Estado recibía el 20%, por ejemplo, de un precio del petróleo que estaba en $20. Y entonces venía recibiendo el 20% de $20, $4, $4, $4, $4. Pero el precio del petróleo venía subiendo. Y el precio del petróleo ya estaba en $5. Y el Ecuador seguía recibiendo $4, $4. Y la diferencia entre los $65 que ya el precio de venta del petróleo en 2006 versus el precio pactado en los contratos era de $45. Y esa diferencia se la tragaban las compañías petroleras. O sea, fue un atraco estúpido lo que se hizo. Una cosa no vista. Entonces el gobierno de Palacio pone orden en esto y manda al Congreso un proyecto de ley donde se explica el tema. Yo tuve que intervenir muchas veces en los medios defendiendo el tema porque había oposición, ya sabes de quiénes, la derecha, los medios tradicionales, y sosteníamos con toda la fuerza la necesidad que se dicte esa ley, para que con esa ley el Estado reciba al menos
al menos el 50% de los ingresos extraordinarios por los precios altos del petróleo. Al menos recibe eso, algo que le entre. Y entonces salió la ley. Gran triunfo para el Ecuador. Gran triunfo, porque eso permitía que dejen algo en el Ecuador y abría la puerta a la renegociación petrolera de los contratos. Renegociación petrolera que se abría la puerta en el 2006 y que el gobierno de Correa se demoró a firmar los nuevos contratos hasta el 2011. Y ellos tendrán que explicarle al país por qué se demoraron 5 años. Un tema que se debió haber demorado 1 año máximo. El proyecto reforma la ley de hidrocarburos para esa renegociación de contratos. Recién lo mandaron en 2010, cuando ya tenían 3 años en el gobierno. Pero bueno, se aprueba la ley 2006-42. Y uno espera la oposición de las empresas petroleras y de los gobiernos a los que pertenecen las empresas, que siempre salen a defenderlas, viendo la normativa internacional, la doctrina Calvo que se llama, en donde los gobiernos no pueden meterse a presionar a los gobiernos por un tema contractual de sus empresas. Es prohibido internacionalmente, pero defiende. Pero de pronto hubo algo que apareció en el horizonte que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Era que la Cámara de Industriales de Pichincha, que no tiene nada que ver con el tema petrolero, que no tiene nada que hacer en ese tema, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permitía que por lo menos el Ecuador reciba el 50% de lo que se estaban robando las compañías petroleras privadas. ¿Y quién era el presidente de la Cámara Industrial de Pichincha? Mauricio Pinto. Para entender quiénes son. Esto no sabe nadie. No sabe nadie porque todo el mundo lo está atacando porque sí que las textiles. Esto es grave. Esto sí es grave. Demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Una ley que ponía algo de justicia. Algo de justicia, un atraco descomunal que se dio. Entonces, estos son los Pinto. Entonces ya más o menos nos damos cuenta de quiénes son. Y a dónde nos quieren llevar. Ahora, son cosas que la gente no la sabe. Estoy seguro que no la sabe. Yo tengo todo. Desde la demanda, el documento físico de la demanda de inconstitucionalidad, que además lo firmó con un abogado, se me ve el nombre en este momento, que fue miembro del Consejo de Participación de Trujillo. Para que veas, siempre se encuentran, siempre se unen los antipatria. Entonces ahí estuvieron.